Estábamos viendo el problema 4 que decía el estaño y el agua son un elemento, el estaño, una sustancia simple, y un compuesto, el agua. ¿Cómo se pone en evidencia esa diferencia a partir de su representación simbólica? Si yo lo tengo que escribir con la fórmula química, el estaño, el símbolo químico del estaño es este. Si lo tengo que representar en forma de partículas, como lo define Dalton, que hay un cuadrito de distintas figuras según el elemento químico que corresponde, bueno, elijan cualquier forma de identificarlo. El estaño es un sólido y como sólido son átomos que están todos formando una estructura más o menos con cierta simetría, pero son solamente átomos de lo mismo, porque es un elemento. En el caso del agua, el agua tiene dos átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno en su fórmula química. Si las tengo que representar, lo dibujé de esta forma, por dibujarlo de alguna manera. Cada una de estas unidades sería una molécula que está compuesta por oxígeno y 2 de hidrógeno. ¿Sí? Esa sería la forma de representarla según el modelo de Dalton. Después, ¿qué representa un símbolo químico? ¿Y qué representa una fórmula química? El símbolo químico representa a los átomos. La fórmula química representa a una molécula. Como ejemplos, los símbolos químicos pueden ser estaño, oxígeno, hidrógeno, hierro. Esos son los símbolos químicos. Son átomos. Un átomo. En cambio, las fórmulas químicas representan a moléculas. Por ejemplo, este es el agua, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Este es el dióxido de carbono, tiene carbono y tiene oxígeno. Este es el cloruro de sodio, tiene sodio y tiene cloro. Todos tienen átomos, está formada por 2 o más átomos diferentes entre sí. Y este sería el carbonato de cobre, tiene un átomo de cobre, uno de carbono y 3 átomos de oxígeno. Las fórmulas químicas o los compuestos químicos están formados por más de un átomo y hay por lo menos 2 átomos diferentes. Después, pregunta. Busque cuáles son los símbolos químicos del carbono y del oxígeno, escriba a partir de ellos, a partir de los mismos, la fórmula del anhídrido carbónico. Bueno, ya lo estuvimos viendo, esta sería la fórmula química del anhídrido carbónico. Carbono, oxígeno 2. Bueno, y lo que le sigue no es muy importante. ¿Por qué no existe la fórmula química del café con leche? Porque en realidad no es una sustancia. No hay una fórmula química porque no es un compuesto químico el café con leche. Bueno, y ahora me interesa ver lo que les envié a ustedes, porque esto tiene más que ver con lo que va a ser el examen. Necesito que sepan distinguir mezclas homogéneas y heterogéneas. Y también qué cantidad de fases. En el apunte no habla de fases, pero en algún momento nosotros cuando estuvimos explicando cosas sí hablamos algo de fases en un sistema. Y ahora vamos a ver cantidad de fases y número de componentes que puede haber en una mezcla.
Yo le di ejemplos, la verdad que no me acuerdo cuáles son los que les envié de todos estos, pero voy a escribir en el pizarrón algunas mezclas y después vamos a ver por cada mezcla si esa mezcla es heterogénea u homogénea, qué cantidad de fases tiene y qué cantidad de componentes tiene, ¿sí? Les voy como mezcla, caso 1, alcohol y agua. Caso 2, agua más azúcar más aceite. Caso 3, agua en forma líquida como hielo y vapor de agua. Caso 4, aceite más agua salada más limadura de hierro. Caso 5, aire. Caso 6, un trozo de bronce. Caso 7, talco más azúcar. Y caso 8, tinta de marcador. Y vamos a ver, en cada caso, si es homogénea o heterogénea, esa mezcla, qué cantidad de fases tiene y qué cantidad de componentes. Esas son las tres cosas que vamos a poner. Si partimos del caso 1, alcohol mezclado con agua, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Bien, homogénea. ¿Qué cantidad de fases tengo? Fases, ¿Una sola fase? una sola fase, sí. ¿Y qué cantidad de componentes tengo? 2. 2. Si vemos el caso de agua más azúcar más aceite, ¿es homogénea o es heterogénea? Heterogénea. Es heterogénea, sí. ¿Qué cantidad de fases tiene? 2. 2. Por lo menos 2. Si hay mucho azúcar, puede que haya algo de azúcar depositada en el fondo y entonces puedo tener azúcar más agua dulce más aceite. Habría un sólido, un líquido y dos líquidos con distinta densidad que no se mezclan. Pero supongamos que toda el azúcar está disuelta en el agua y entonces tengo dos fases. De lo contrario, si está aclarando que hay parte de azúcar que no está disuelta en agua, tendría tres fases. ¿Y qué cantidad de componentes tengo? 3. 3. Caso 3, agua líquida en forma de líquido, hielo y vapor de agua. ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. Heterogénea, bien. ¿Cuántas fases tengo? 3 fases. 3 fases, sí. ¿Cuántos componentes? 1. 1, bien. Vamos al cuarto. Aceite más agua salada más limadura de hierro. ¿Cómo es? Heterogénea. Es heterogénea. ¿Cuántas fases tengo? Al menos 3 fases. Al menos 3 fases, sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué significarían las fases? Las fases son aquellas que yo puedo ver una superficie de separación entre una cosa y la otra. Por ejemplo, cuando tengo agua mezclado con aceite, yo puedo ver que se separa una parte del agua con respecto al aceite, no se mezclan. En cambio, si tengo alcohol y agua, yo no veo algo que me separe y que pueda yo decir, esta parte es alcohol y esta parte es agua. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Pues nada. Bien, y volviendo a esto, el aceite más agua salada más limadura de hierro. ¿Cuántos componentes tengo? 3. ¿Cuántos? Perdón. 4 puede ser. 4, sí, bien, bien. 4. 4.
4. ¿Por qué 4? Porque tengo aceite, tengo agua, tengo sal y tengo limadura de hierro. Tengo 4. Tengo aire. ¿Cómo es? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Homogénea? Es homogéneo, sí. ¿Cuántas fases tengo? Una. Una. ¿Cuántos componentes tengo? Una. Acá no, no, porque el aire no tiene un componente solo. El aire tiene nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, tiene gases raros. Acá en componentes en realidad son varios. Vamos al trozo de bronce. ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. No, perdón. ¿Por qué heterogénea? Un trozo de bronce, ¿por qué heterogénea? ¿Quién contestó heterogénea? ¿Están todos de acuerdo que eso es heterogéneo? No, es homogénea. Lo mismo. No, homogéneo. En Como un sistema heterogéneo se supone que tengo que ver partes donde se separa una superficie de separación entre una fase y otra. Tengo que notarla esa diferencia. En un trozo de bronce no veo diferencias, es todo lo mismo. Entonces esto es homogéneo. ¿Cuántas fases tengo? Una. Una. Y en componentes, el bronce es una aleación de varios metales. Principalmente tiene cobre, pero tiene otro montón de metales, y dependiendo de qué porcentaje, cambia el color, es más claro, más oscuro, pero tiene varios componentes. Entonces, en la parte de componentes, en varios. Talco y azúcar. ¿Qué es? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Heterogéneo? Sí. ¿Cuántas fases tengo? 2. 2. Porque a pesar de que son del mismo color, en realidad yo puedo diferenciar, salvo que tenga el azúcar de que esté demasiado finito y se confunda con el talco. Pero por lo general son 2 las fases que tengo, y componentes 2. 2. ¿Y tinta de marcador, cómo es? ¿Homogénea o heterogénea? Profe. Sí. ¿Heterogénea? Homogénea. Homogénea. Es homogénea. ¿Cuántas fases tengo? Una. ¿Y cuántos componentes tengo? Varios. Salvo que les diga que esta tinta de marcador está compuesta de un solvente y 3 colorantes, ahí sí pueden llegar a decir cuántos componentes tienen. Pero si no les dicen cuántos, si hay muchos componentes en esa mezcla, pongan varios. ¿Sí? Sí, sí. ¿A todos les queda claro cómo identifico si tiene una fase, 2 fases o más? Sí, profe. Sí, Bueno. sí, profe. Después hay transformaciones físicas y químicas, eso mírenlo ustedes, y si tienen alguna duda, una de las cosas que entre las transformaciones físicas o químicas, a ver, lo podemos mirar así rápidamente. Uno de los ejemplos que doy es pasaje de hielo a agua líquida. ¿Qué es? ¿Física o química esa transformación? Física. Es una física. Obtención de gas hidrógeno mediante electrólisis de agua. ¿Qué es? ¿Física o química? Obtención de gas hidrógeno mediante electrólisis del agua.
Química. Química. Es química. Es química porque parto de agua, mejor dicho, parto de agua, de una sustancia que es agua, y termino obteniendo hidrógeno. Hay una transformación química ahí. Sublimación de yodo. El yodo, si lo caliento, pasa a estado gaseoso, y a eso se lo llama sublimación. ¿Qué es una Física. transformación? ¿Cómo? Física. Física, bien. Transformación de carbono grafito en carbono diamante. Química. Física. Ajá. ¿Ahora es lo mismo? Es física, no es química. ¿Por qué? Porque el carbono sigue siendo carbono. Aunque es difícil revertir el proceso, o obtener incluso de grafito a diamante, obtenerlo, es una transformación que lleva muchísima energía, muchísimo tiempo, muchísima presión, pero es una transformación física, porque el carbono, lo único que cambia ahí es la estructura cristalina del carbono. En el grafito es una estructura muy despareja. En cambio, en la estructura, en la del diamante, es una estructura muy bien acomodados los átomos de carbono, y entonces da esa característica así de ser cristalino, de llegar a ser diamante. Formación de agua partiendo de hidrógeno y oxígeno mediante una chispa eléctrica. Química. Química. La destilación de agua de mar para obtener agua pura. Química. No, es una transformación física. Estás haciendo una destilación, con eso lo que estás haciendo es una separación. El agua de mar tiene sal, es agua más sal, y bueno, sustancias orgánicas y un montón de otras cosas más. Pero lo que hago es, mediante calor, separar el agua, pero el agua estaba antes en el agua de mar y después termina quedando separada, pero no estoy transformando nada, estoy separando físicamente una de las sustancias que está en la mezcla del agua de mar. Combustión de una madera. Química. Química. Y separación de glóbulos rojos y plasma de una muestra de sangre por centrifugación. Física. Física. Bien, bueno, y vamos a la parte de estequiometría. Bueno, lo escribo en el pizarrón. Es silicio más oxígeno, que se obtiene dióxido de silicio, dada una masa de oxígeno que se combina con 300 gramos de silicio. Perdón, que ustedes tienen que calcular qué masa de oxígeno se combina con 300 gramos de silicio. Les da los pesos atómicos, y después qué masa de óxido de silicio se podrá formar con 300 gramos de silicio disponibles. Y la pregunta es, ¿qué leyes ponderales uso en cada caso? El peso atómico del silicio es 28. Y el del oxígeno es 16. Entonces, si yo veo esta ecuación y tengo estos pesos atómicos, yo puedo escribir una primera relación. Digo que 28 gramos de silicio, porque el peso atómico del silicio es 28, más, acá tengo oxígeno y tengo 2 átomos de oxígeno. Si el peso atómico del oxígeno es 16, entonces acá pongo, se combinan con 32 gramos de oxígeno. ¿Hasta acá se entiende lo que hice? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, con esta relación digo que obtengo, y por
la primera de las leyes ponderales, que ¿cuál era? La ley de la conservación de las masas. Si combino 28 gramos de silicio con 32 de oxígeno, ¿cuánto obtengo de dióxido de silicio? 60. 60. Tengo que sumar 32 más 28, eso me da 60 gramos de dióxido de silicio. Tengo entonces 28 gramos de una cosa se combinan con 32 gramos de otra para dar 60 gramos de dióxido de silicio. El problema dice, ¿qué masa se combinará con 300 gramos de silicio? ¿Qué masa de oxígeno? Tomo primero esto. Digo, ¿Y ahí se hace una regla de 3 simple? sí, exacto. ¿Mm? Digo que 28 gramos de silicio se combinan con 32 gramos de oxígeno. Si tomo 300 gramos de silicio, va a ser X, y esa X va a ser 32 por 300 dividido 28. ¿Alguien me puede hacer ese cálculo, por favor? Porque creo que no lo tengo hecho. No, no lo tengo hecho. 342,85. 342,85. ¿Así? Sí. Entonces, esta es la relación. Si parto de 300 gramos de silicio, necesito 342,85 gramos de oxígeno para que se combinen a dar dióxido de silicio. ¿Esto está claro hasta acá? Sí. Sí. Después, la otra pregunta. ¿Qué masa de óxido de silicio se podrá formar con esos 300 gramos de silicio disponible? Puedo hacer otra regla de 3, pero ¿me conviene hacerlo? ¿Qué Y hago acá? sumás ¿Cómo? los 340, sumás lo que te dio. quedan los... Claro. No Por la te- ley de la conservación de las masas, primero usé, esta proporción la usé por una de las leyes ponderales, la ley de las proporciones definidas. ¿Se acuerdan? Este cálculo que hice acá, este es por la ley de las proporciones definidas. Para hallar la masa de silicio que obtengo, sumo esta cantidad con esta otra, que es la cantidad de oxígeno que necesito, y de ahí obtengo la masa de dióxido de silicio, que en este caso sería 642,85 gramos. Y para hacer eso, usé la ley de conservación de la masa. Para hacer este cálculo usé dos leyes ponderales. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y trato de hacer rápido un último ejercicio, a ver si puedo. Les doy el dato de una solubilidad de una sal cualquiera, no digo cuál es. Es una sal, que la llamo X. Dice que esa solubilidad es 20,3 gramos por cada 100 de agua. En 100 mililitros de agua solamente se va a disolver 20,3 gramos de esa sal. Necesito preparar medio litro de agua de esa solución, lo más concentrada posible. ¿Cuánto voy a disolver? Yo digo que necesito saber cuánto voy a disolver si preparo medio litro. Medio litro son 500 mililitros. Por esta parte de la solubilidad, yo sé que para 100 mililitros de agua solamente se va a disolver
20,3 gramos de una sal X cualquiera. Para 500 tengo que calcular cuánto. Y es también una regla de 3. Es 20,3 por 500 mililitros sobre 100. Estos mililitros se van con esto, estos dos ceros los puedo simplificar con esto, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 5. Y si yo multiplico por 5, me da 15. ¿Puede ser que dé 101,5? Sí, profe. Sí, profe. Sí, da eso. Bueno, esta es la cantidad de sal que necesito, que puedo llegar a disolver en medio litro de agua. Si Profe, una sí, consulta. sí, Yo lo hice al revés. Igual me daba mal, ¿no? Hice el 20 lo puse en el lado del 100, pero ejemplo, si yo hago eso en el examen, ¿qué se toma? ¿Me daría la mitad del punto o cómo quedaría? no podés ponerlo No al sé si me revés, explico. porque la regla de 3, el planteo es así. Aparte, yo necesito ver qué cálculos estás haciendo. Los cálculos que necesitas hacer son estos. Y obviamente llegar al resultado correcto. Por un lado necesito ver cuáles son los cálculos que estás haciendo. Si los cálculos que estás haciendo son correctos, están bien planteados, tienen cierto razonamiento lógico, tenés medio puntaje, aunque te hayas equivocado en los cálculos. Pero si me lo planteas mal, no. Profe, yo había puesto que, bueno, como se disolvía cada 100 mililitros, para llegar a 500 mililitros tenía que multiplicar por 5 los 100 y Es lo 5 también. mismo, es lo mismo. Si en Pues, algún lugar, ojo, en algún lugar me tenés que poner ese razonamiento que vos claro, estás haciendo. lo puse con de No puede conservación. surgir el resultado de la nada. No me podés Claro. poner directamente este resultado. Si yo veo este resultado solito y no veo cuál es el razonamiento que vos hiciste, ojo que eso está mal. Si tenés que explicar o poner qué planteo estás haciendo, yo necesito ver de dónde salió ese resultado. ¿Sí? Sí, sí. Se puede poner, si multiplicaba así por 5, tengo que poner que por la conservación de la masa, eso, ¿no? ¿Así se justifica? No, lo que podés hacer es, el dato que te está dando de solubilidad es cada 100. Si vos necesitas preparar medio litro, es 5 veces más esta cantidad que vos tenés como dato. Ya me estás Bien. diciendo que son 5 veces más, por lo tanto la tenés que multiplicar por 5. Y ya está explicado qué cálculo estás haciendo. Perfecto, gracias. Que sepan cuáles son las unidades en las que se expresan algunas propiedades. Por ejemplo, volumen, punto de fusión, densidad, longitud. ¿En qué unidades se expresan esas propiedades? Mírenla, fíjense cuáles pueden ser. Y seguro van a tener un ejercicio de notación científica. Una expresión, pasarla a un número por un 10 elevado a algo, o al revés, un número expresado en, por ejemplo, 5 por 10 a la menos 15, ¿a qué número representa? Cualquiera de las dos cosas. Pasar de una notación científica al número real o al revés, ¿sí? ¿Cuáles son sustancias simples y cuáles son compuestas? Las sustancias compuestas tienen más de un elemento químico, en cambio las sustancias simples siempre tienen el mismo elemento químico.
les dan las fórmulas en las sustancias para que elijan y digan a qué grupo pertenece, si son sustancias simples o son sustancias compuestas.